Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía el escritor francés Paul Valéry: la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gente que sí se conocen pero que no se masacran. Hoy, después de muchas semanas de investigación y trabajo, al final he logrado resumir y compilar en un video algo que ustedes me llevan pidiendo desde prácticamente que inicié este canal. Los datos que voy a mostrar hoy son datos recopilados de varias fuentes, algunas de ellas testimonios personales, y como todos los testimonios está implícito el punto de vista de las personas que lo emiten. Yo solo me estoy haciendo eco de ese punto de vista. Tengan en cuenta también que los hechos de los que voy a hablar hoy son hechos muy manipulados, muy tergiversados por la dictadura cubana. Se han intentado ocultar muchas cosas y otras se han manipulado miserablemente, al punto de que muchas personas que fueron protagonistas, que estuvieron allí, que vivieron en carne propia estos hechos, a día de hoy siguen sin saber de verdad lo que allí ocurrió. Una buena parte de la comunidad internacional también ha jugado un lamentable papel intentando blanquear estos sucesos y blanquear a la dictadura cubana, que ha tenido un carácter imperialista, como ya les he explicado en otros videos. Hoy, familia, vamos a hablar de Angola. Así que tomen asiento, que me voy a extender. Para hablar de Angola, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto a nivel internacional. Estamos hablando de plena Guerra Fría. El mundo se dividía prácticamente entre soviéticos y Estados Unidos. En ese contexto, en 1974 triunfa la Revolución de los Claveles en Portugal y se instaura un gobierno de izquierdas que comienza a descolonizar los países que Portugal mantenía como colonias, principalmente en África. Guinea-Bissau y Mozambique son las primeras colonias portuguesas que se independizan. Angola también era colonia de Portugal y era, por su valor económico, la principal colonia. En Angola existían varios movimientos armados que luchaban en contra del colonialismo. Los principales movimientos eran el MPLA, Movimiento para la Liberación de Angola, de Agostinho Neto, anticolonialista y con ideas comunistas, marxistas, leninistas, que desde principios de los 60 se había aliado a los soviéticos. Estaba también el FNLA, el Frente Nacional para la Liberación de Angola, de Holden Roberto, que era también anticolonialista con base en el norte de Angola y que recibía armas y entrenamientos de Estados Unidos a través del ejército de Mobutu desde Zaire. Estos tenían ideología cristiana y veían al comunismo y al MPLA como una amenaza para su religión. Y también estaba la UNITA, que era la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, de Jonas Savimbi, anticolonialista con base en el sur de Angola, que también recibía ayuda de Estados Unidos. Había un cuarto movimiento que era el FLEC, el Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda, pero este no tuvo mucha relevancia en el conflicto al que me voy a referir hoy. Con este panorama de conflicto anticolonialista y a la vez una lucha interna por el poder en Angola entre estos tres movimientos que acabo de mencionar, sus representantes se reúnen en Portugal convocados por el nuevo gobierno de izquierda portugués, en la ciudad de Albor, donde se firma el Tratado de Albor el 15 de enero de 1975. ¿Qué se acordó en este tratado? Este tratado es muy importante para ver lo que vino después. Se acordó establecer un gobierno transitorio integrado por representantes de todas las partes, a constituir el 31 de enero de 1975. Se acordó también la convocatoria de una asamblea constituyente para el 30 de abril de 1975. Y por último, se acordó la proclamación de la independencia de Angola para el 11 de noviembre de 1975. Esta fecha fue propuesta por Agostinho Neto. Este acuerdo, aunque sentaba las bases para la independencia de Angola, no era sólido en cuanto a quién y cómo se iba a dirigir el país después de la independencia. Cada uno de los líderes quería ser el presidente de ese gobierno transitorio antes del 11 de noviembre de 1975. Aquí
es donde comienza una carrera a la desesperada por el poder. Cada uno de los grupos intentaba fortalecer su ejército antes del 11 de noviembre porque el que estuviera en posesión de Luanda en esa fecha iba a ser reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo de Angola. El MPLA comunista de Agostinho Neto expulsa al FNLA de Holden Roberto, de ideología cristiana y anticolonialista, y expulsa también a la UNITA de Jonas Savimbi, que también era anticolonialista. Los expulsa de Luanda porque existían rumores que estos dos movimientos estaban introduciendo armas para fortalecer sus posiciones. El MPLA también estaba introduciendo armamento soviético, pero siguiendo la típica ley comunista de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, decidió expulsar de Luanda a estas otras dos formaciones. Es aquí donde se pasa entonces de un conflicto anticolonialista a un conflicto interno, a una especie de guerra civil entre tres partes de la sociedad angoleña. Y a su vez, un conflicto donde las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, también se enfrentan, aunque sin intervenir directamente en el terreno. Esto es importante entenderlo, familia. En Angola pasó de haber un conflicto anticolonialista, donde se enfrentaban estos tres movimientos contra Portugal, a haber un conflicto interno donde se enfrentaban estos tres movimientos entre sí y con la parte de población correspondiente que apoyaba a cada uno de ellos para alcanzar el poder. Esto provocó una especie de guerra civil en Angola. Aquí vamos a hacer un paréntesis que es importante. Mucho se habla de Estados Unidos cuando se toca el tema de Angola, pero realmente Estados Unidos no era el único que tenía intereses en Angola. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también tenía intereses en Angola. ¿Qué querían los Estados Unidos y los soviéticos en Angola? Para Estados Unidos era importante que el MPLA de Agostinho Neto, comunista, no llegara al poder porque suponía que Angola se podría convertir en una Cuba más, pero esta vez en África. Recordemos que Estados Unidos en esa época acababa de terminar su guerra de Vietnam, por tanto no estaba en condiciones de otra intervención militar directa, por eso no envió tropas a Angola, solo envió recursos. Eso que nos contaron muchas veces en Cuba, de que Estados Unidos intervino militarmente en Angola, es falso, o por lo menos es muy difícil de demostrar. Para los soviéticos era importante que ganara el MPLA de Agostinho Neto, porque era la forma de introducir el comunismo de forma sólida en África sin tener que intervenir directamente ellos. Si llegaba a instaurarse el comunismo en Angola, sería más fácil extenderlo a Sudáfrica y al resto del continente, y esto sí constituía un interés económico importante y además estratégico para los soviéticos. Resulta curioso, pero según la versión oficial, los soviéticos no se enteraron de que Fidel había mandado soldados a Angola hasta que los soldados ya estaban allí. Y aunque en teoría se oponían a este envío de tropas, no les quedó más remedio que apoyar a Fidel. Para las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, Angola era meramente un conflicto ideológico y geopolítico más que un conflicto económico en ese momento. Eso que dicen de que Estados Unidos buscaba los recursos naturales de Angola, que lo decía Fidel en muchos de sus discursos, eso es falso. Estados Unidos lo que no quería era que se instaurara el comunismo en Angola porque cambiaba el panorama geopolítico de la zona y podía ser el principio de una nueva unión de repúblicas socialistas, pero esta vez en África, con todo lo que ello conlleva. Hecho este paréntesis, vamos a pasar a hablar directamente ya del conflicto. Una vez comenzado este conflicto interno y esta lucha de poder entre las tres partes, entra también en el conflicto Sudáfrica. El ejército sudafricano, el 23 de octubre, entra en territorio angoleño y se alía con la UNITA y el FNLA. ¿Por qué interviene Sudáfrica? Por lo que les decía antes, era importante que el comunismo no entrara en África y se extendiera a su país, que era prácticamente vecino de Angola. Recordemos que estamos hablando de la Sudáfrica de Mandela preso y del apartheid. Para los propios líderes de la UNITA y el FNLA,
Sudáfrica representaba la esclavitud, la opresión, el racismo extremo, pero tenían que escoger entre que les ayudara a Sudáfrica para ganar la guerra contra el comunismo o que se estableciera el comunismo en Angola, y para ellos la mejor decisión fue apoyarse en Sudáfrica. Era el mal menor, como decían. Aquí simplemente se aplicó el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El gobierno cubano habla de que se quería extender el apartheid por África. Eso es falso. Dicho por los propios líderes de la UNITA y el FNLA, lo que pretendían era parar el comunismo y no les quedó otra opción que aceptar la ayuda de Sudáfrica. Con este panorama de conflicto interno, desde el norte avanzaba el FNLA apoyado por Estados Unidos mediante las tropas de Mobutu del ejército de Zaire con dirección a Luanda, y desde el sur la UNITA con el apoyo de Sudáfrica también con dirección Luanda. Y en Luanda estaba el MPLA con su ejército y su apoyo exterior soviético con armamento y recursos. Agustino Neto se da cuenta de su inferioridad en hombres. Aunque tenía recursos, no tenía combatientes y le envía un mensaje a los soviéticos pidiéndole ayuda. Los soviéticos se negaron a enviar tropas a Angola, no querían actuar hasta después del 11 de noviembre de 1975, que era el día de la declaración de independencia. Entonces es cuando Agustino Neto pide ayuda a Fidel Castro. Principalmente, Agustino Neto pedía instructores militares que le ayudaran a formar e instruir un ejército capacitado para combatir. Era una ayuda pequeña a la que Fidel, desde sus ansias de protagonismo y grandeza, respondió con mucho más de lo que pedían. Dicho por los propios angoleños, pedimos un paquete de caramelos y Fidel nos dio muchos kilos de azúcar, muchos litros de agua, una mezcladora y los cocineros. Y así, familia, comienza la Operación Carlota y la intervención del desgobierno cubano en Angola. Una guerra, familia, que no era nuestra, una guerra que estaba demasiado lejos para que pudiera afectarnos como nación, que era demasiado compleja, como todas las guerras civiles, para que pudiéramos ganarla, y en la que perdieron la vida miles de cubanos, no se sabe realmente cuántos, ya sea porque murieron o porque fueron mutilados o porque se enfermaron de los nervios y murieron también en vida. Se le llama Carlota a esta operación porque así se llamaba una negra Lucumí que encabezó la rebelión de esclavos en Matanzas durante noviembre de 1843. Aunque esta negra no era oriunda de Angola ni de la cuenca del río Congo, se decidió igualmente ponerle este nombre a la operación. Fidel Castro ya había intervenido en África desde principios de los 60, intentando exportar la revolución, como todos sabemos, pero habían sido intervenciones pequeñas y encubiertas. Esta intervención iba a ser de otra forma, por la cantidad de medios y hombres que se ponía en el terreno. Esta era una operación a gran escala y era importante porque era una oportunidad más para demostrar que se podía exportar la revolución y que podía ganar el internacionalismo proletario. Claro, no era Fidel el internacionalista que iba a ir a morir a Angola, ni tampoco su familia, la proletaria que iba allí a dar su vida. Se enviaron a Angola en sus inicios 35.000 soldados cubanos. Soldados que en su mayoría eran jóvenes que cumplían el servicio militar con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. ¿Cómo se reclutaban esos jóvenes para Angola? Muchos de estos jóvenes estaban terminando los estudios preuniversitarios y, posteriormente, iban a ir al servicio militar y luego a la universidad. Aún estando en las escuelas, se les ofrecía ir a una misión internacionalista a Angola. En teoría, muchos de estos jóvenes se ofrecían ir voluntarios. Y digo en teoría porque el ofrecimiento se hacía en público, delante de todos los padres y familiares, delante de los demás jóvenes, de los militantes del Partido Comunista de Cuba, de la UJC, y se les pedía que dieran un paso al frente el que quisiera ir a Angola. Y bajo la presión del propio colectivo era prácticamente imposible negarse. Todos los cubanos sabemos lo que supone negarse a algo ante una situación así. Negarte significaba una mancha en tu expediente. Tengan en cuenta que muchos de estos jóvenes que estaban en el preuniversitario
querían ir a la universidad, querían continuar sus estudios en la universidad. Y si se negaban, esto constituía una mancha por la que se les juzgaría durante toda la vida y probablemente perderían su carrera universitaria. Lo que demuestra que voluntario realmente no era. Es verdad, porque no todo es absoluto, que también algunos jóvenes se alistaron de forma voluntaria, por convicción propia, porque querían ir, pero esos jóvenes también en su mayoría fueron engañados porque no se les explicó el motivo real del conflicto. Se llevaron allí engañados. Otra forma de reclutamiento fue todavía más cruel. Jóvenes que ya estaban en unidades militares se les llevaba sin informarles dónde iban, ni siquiera se les informaba a sus familiares dónde estaban, llamaban ya a sus casas cuando estaban en Angola directamente, se les montaba en un avión y se les llevaba. De esto yo soy testigo personal porque conocí a una persona, tengo un amigo en Trinidad que le ocurrió exactamente esto. Lo subieron a un avión por la noche, se enteró que iba para Angola cuando estaba aterrizando en Luanda y desde allí fue que pudo llamar a su madre allí en Trinidad y explicarle dónde estaba. ¿Estaban preparados estos jóvenes para la guerra? A la mayoría de estos jóvenes se les instruyó durante 45 días en supervivencia y tiro principalmente y se les envió a Angola a luchar en una guerra. Díganme ustedes, familia, si en 45 días se puede formar a un joven para luchar en una guerra contra un ejército regular y unas guerrillas, en un terreno que no conocen, con un idioma que no conocen, con una cultura que no conocen, con más de un enemigo que no conocen y defendiendo algo que no es suyo. Pues así, en esas condiciones, envió Fidel Castro a morir a Angola a miles de jóvenes cubanos. ¿Cómo era el viaje hasta Angola? Muchos de estos jóvenes salían de Cuba en vuelos comerciales siendo civiles, con ropa civil, y en las escalas de estos vuelos se vestían de militar y aterrizaban ya en Angola vestidos de uniforme militar bajo las órdenes de las tropas regulares cubanas. Este procedimiento viola varias leyes internacionales, pero, como todos sabemos, al del gobierno cubano eso de cumplir leyes internacionales no le preocupa mucho. Otros jóvenes viajaban en las bodegas de barcos mercantes, improvisados, en condiciones bastante precarias y prácticamente ocultos. Estos fueron principalmente en los primeros viajes. Se usó, por ejemplo, en los primeros traslados el buque Vietnam Heroico, que era el único buque de pasajeros, y otros dos, el Coral Island y La Plata, que eran mercantes y se acondicionaron de forma improvisada. Estos viajes duraban entre 18 y 21 días aproximadamente y violaban también todas las normas internacionales. Otros jóvenes también volaron en los antiguos aviones de Cubana de Aviación. Los primeros desembarcos de cubanos en Angola fueron el 4 de octubre de 1975, el Vietnam Heroico, el 7 de octubre, el Coral Island y el 11 de octubre, La Plata. Si se fijan, estos tres desembarcos cubanos se produjeron primero que la entrada de las tropas sudafricanas a Angola, que fue, como les he dicho antes, el 23 de octubre de 1975. Es por ello que cuesta creer que los cubanos fueran a Angola para detener el apartheid, cuando realmente llegaron primero a Angola que el apartheid. Aquí la pregunta es, ¿los cubanos fueron a detener el avance del apartheid o el apartheid fue a detener el avance de los cubanos? Esa es la gran pregunta. El primer combate cubano en Angola fue la batalla de Kifangondo el 10 de noviembre de 1975, a tan solo un día de la declaración de independencia de este país. Las tropas cubanas llegaron por sorpresa a apoyar a las tropas del MPLA, que estaban prácticamente acorraladas y, sin dudas, habrían perdido Luanda si no hubieran llegado los cubanos. Los del MPLA ni siquiera sabían ellos mismos que venía una compañía de cubanos a ayudarles. Por tanto, el enemigo, que daba por ganada la batalla, también les tomó por sorpresa la presencia de los cubanos. En ese combate de Kifangondo fue donde por primera vez se usaron en Angola las Katiuskas, o los órganos de Stalin, como también se le conocen a los lanzacohetes BM-21. Estas armas, familia, sin duda, junto con el factor sorpresa, fue lo que determinó que el MPLA ganara ese combate. Ese combate fue decisivo para que el día 11 de noviembre de 1975 se autoproclamara presidente de Angola Agostinho Neto,
y fuera reconocido por varios gobiernos de todo el mundo. Es importante dejar claro que en Angola no hubo elecciones, familia. Simplemente fue presidente quien pudo ocupar Luanda el día 11 de noviembre. Y en este caso, Neto, gracias a la ayuda de las tropas cubanas, fue quien pudo ocupar Luanda. Una intromisión en toda regla por parte de Fidel Castro en un conflicto interno de un país. El combate deja por parte del MPLA y las tropas cubanas un muerto y 5 heridos, aunque es bastante difícil contrastar si el muerto era cubano. Varias fuentes coinciden en que hubo un muerto, pero luego se contradicen en si era cubano o si era angoleño. No hay un dato exacto sobre ese muerto. La guerra no acabó el día 11 de noviembre, apenas comenzaba. Estados Unidos no reconoció el autoproclamado presidente Neto y, aunque no estaba de acuerdo con el resultado de la situación, por miedo a prolongar un conflicto, igual que le ocurrió con Vietnam, decidieron prohibir todo el apoyo a Angola. Desde ese momento, Estados Unidos sale del conflicto, aunque luego más adelante vuelve otra vez a entrar. Debido a la falta de recursos, el FNLA pierde poder y es contenido por el MPLA, que seguía teniendo el apoyo soviético y el apoyo cubano. Las tropas de Sudáfrica también se retiran y dejan de apoyar directamente a la UNITA, aunque le siguieron suministrando armas y entrenamiento militar en el sur de Angola. Con los comunistas ya en el poder, Fidel es invitado a Angola y, como no puede ser de otra forma, todos conocemos cómo era Fidel, con sus delirios de grandeza y su afán de protagonismo y salvador del mundo, es tratado en Angola pues como tal. Eso que dicen de que Fidel no le gustaba el culto a la personalidad, pues todo eso es otra gran mentira. Fidel se pasó 3 semanas en Angola de paseos, safaris, regalos, reconocimientos, actos revolucionarios, discursos. Fueron los premios a Fidel por ayudar a los comunistas de Angola. Los conflictos armados continuaron, la guerra de guerrillas principalmente en el sur de Angola se hacía muy complicada. Angola, aunque ya era un país libre como colonia, no era un país en paz ni con un gobierno sólido. La guerra civil continuaba y los cubanos seguían en ella de forma activa. Aquí hay que destacar algo importante, insisto. En Angola lo que existía ya para ese entonces era una guerra civil pura y dura, donde los cubanos seguían participando. ¿Por qué? ¿Por qué seguían los cubanos participando en la guerra de Angola? Pues ese por qué y el resto de la historia la vamos a ver la próxima semana, familia, en la segunda parte de este video sobre las miserias de Fidel Castro por África y especialmente sus miserias en Angola. La semana que viene vamos a continuar, vamos a hacer un resumen y vamos a ver los resultados de este conflicto, de esta injerencia de Fidel Castro en los asuntos internos de Angola. Estos son los datos, familia. Estos son los datos de la primera parte. Un saludo. Nos vemos en próximos videos.